Un saludo muy especial a toda nuestra comunidad de expertos en retail. Hoy tendremos un nuevo Retail Coffee a cargo de John Walter Tavera, un experto en analítica transformacional de Colombia, sin lugar a dudas una autoridad en el tema, un estudioso del tema desde todos los ámbitos. Walter, un gusto estar contigo y bienvenido. Micrófono y cámara son todos tuyos. Muchas gracias, Jaime. Bueno, buenas tardes para todos. Bienvenidos a este webinar de aplicaciones de analítica e inteligencia artificial en retail, organizado por expertos en retail con su director general Jaime Piedrahita. Pues primero que todo, agradecerle a Jaime por este espacio. Me presento. Soy Walter Tavera, ingeniero de sistemas. Tengo maestría en ingeniería con énfasis en analítica de datos, con experiencia en proyectos de analítica en varias compañías del mercado. Adicionalmente, soy docente en inteligencia de negocios en la Universidad de AFID. Bien, ¿qué tema tenemos para hoy? Vamos a analizar lo que es el impacto de la analítica y la inteligencia artificial en retail. Y voy a iniciar con una premisa que estamos viviendo, y es la nueva realidad, lo que llamamos el nuevo normal en la sociedad, y aquí cobra mayor relevancia la analítica. Los negocios de retail están enfrentando nuevos desafíos, desafíos en optimizar espacios físicos. Ya no se tienen las mismas personas, los mismos clientes o shopper visitando físicamente sus tiendas. Las interacciones definitivamente han cambiado y esto nos lleva a que es necesario cambiar el retail tradicional. Y ahí es donde viene lo que es la magia de la analítica, el poder mediante los datos analizar todos estos recursos, todas estas interacciones para poder tomar decisiones acertadas. Muy bien, antes de ver lo que es la analítica y el impacto que tiene en el retail, y lo mismo que la inteligencia artificial, pues es necesario conocer cuáles son los factores principales de éxitos del retail. Si realizamos una gestión efectiva, vamos a poder lograr un retail exitoso y vamos a poder ver cuál es el papel de la analítica para lograr este propósito. Entonces, me voy a apoyar en lo que los estudiosos, los expertos y muchas universidades han manejado dentro de los factores claves de éxito. Estos tres que están viendo. Inventario, lo que llamamos stock, espacio, metros cuadrados y la gestión de las personas. Estos factores son los que nos permiten construir un retail exitoso. Ahora, ¿cómo se construye ese retail? Pues primero generando ventajas competitivas, cómo creamos valor para el cliente y cómo marcamos esa diferenciación que nos haga competitivos. Al final, lo que buscamos es que nuestro shopper tenga una experiencia de compra superior. Que el cliente cada vez que llegue a nuestra tienda se sienta bien y que todo ese proceso antes, durante y después sea una experiencia satisfactoria para el cliente. Entonces, para esto, digamos que siempre hemos trabajado y es lo que conocemos como el pentágono y el triángulo. No voy a profundizar mucho en este tema porque nos vamos a ir más a los temas que tienen que ver con analítica, que es lo que nos compete en este webinar. Pero es importante que tengan en cuenta lo que es el pentágono y el triángulo, porque en cada una de estas esquinas que ustedes ven es necesario medir, es necesario saber cómo vamos y cómo podemos a través de una estrategia mejorarlo, que es lo que nos va a permitir la analítica. Entonces rápidamente, pues el pentágono es la puesta en escena, es lo que el cliente ve y el objetivo es poder traer a esos clientes al retail. Se compone de tienda, producto, valor, gente, comunicación, tal y como ustedes lo ven.
cuál es el tamaño, cuál es el diseño de esa tienda, su localización, cuál es el surtido que yo tengo, cuál es la oferta de valor que le estoy entregando a mi shopper, tanto en precio como en calidad, cómo es toda esa gestión que tengo de mi personal en temas de servicio, de clima, de conocimiento, y cómo me muestro al shopper en temas de mercadeo, cómo estoy mostrando esa marca. Entonces, como les dije, esto es la parte visible, lo que ve nuestro shopper. Ahora, el triángulo es todo lo contrario. Es el backstage, es lo que el cliente no ve, y es lo que nosotros debemos de estar trabajando continuamente para poder obtener una eficiencia y que logremos que este retail sea rentable. ¿Por qué esta información es muy importante? Porque ustedes van a ver que la analítica en cada una de estas esquinas presenta algunos modelos, métodos que permiten mejorarla. Pero no debemos perder de vista que estas 8 claves principales tienen que estarse monitoreando. Y ahí es donde está, digamos, la importancia de medir. Apoyados en esto, necesitamos revisar cada uno de estos puntos e ir midiendo qué tan exitosos somos en este aspecto. Si estamos ganando, cómo vamos, cómo estamos frente a la competencia, estamos mejorando, estamos empeorando. Y aquí es donde la analítica surge para poderlo medir. Aquí nos cuenta en cada uno de estos puntos qué estrategia y qué táctica debemos emplear. Vuelvo y le repito, tenemos que estar midiendo si esa estrategia táctica fue exitosa o no, si debemos cambiarla y cómo vamos con ella. Entonces, apoyados en estas esquinas, tanto del pentágono como del triángulo, surgen como 4, yo los llamo elementos claves o KPIs, donde la analítica nos tiene que aportar para poder apoyar el retail y tomar decisiones. ¿Cuáles son? Entonces tenemos el GINROI, ese es un KPI importante y es cómo es nuestra rentabilidad o retorno en la inversión del inventario. ¿Sí? Y hay otro punto muy importante y es el GINROS, ese KPI, donde podemos medir cuál es la utilidad en un periodo que se genera por cada metro cuadrado. Y el GINROL, y es cómo generamos utilidad en toda esta gestión de las personas. Entonces miren que a través de esos esquemas que ya vimos del pentágono y el triángulo, los llevamos a unos temas ya de KPI que tenemos que estar midiendo para poder lograr una gestión estratégica del retail. Bien, ¿qué es lo que nosotros esperamos? Obviamente, maximizar estos márgenes en mercancía, en mix de productos, en inventario pertinente, en que inteligentemente tengamos un surtido, en lograr una exhibición atractiva, unos metros cuadrados rentables y poder tener una productividad y optimizar toda esta gestión de personal. Eso es lo que nosotros esperamos. Ahora, ya teniendo claro estos aspectos de retail, ¿cómo se une ahora sí lo que es la analítica y la inteligencia en cada uno de estos temas? ¿Cuáles son esas ventajas que nos ofrece la analítica en todo el sector del retail? Estas son las fases que podemos ver en los temas de analítica. Para el día de hoy nos vamos a estar moviendo en lo que es el análisis descriptivo y el análisis predictivo. Primero arrancamos conociendo qué pasó y esto nos lo entregan una serie de KPI. Si hay una fase de inteligencia de negocios que las compañías vienen trabajando, ahí se han presentado avances muy, muy interesantes. Luego de saber qué pasó, es al realizar un análisis diagnóstico y es el por qué pasó, para luego llegar a hacer un análisis predictivo y saber qué pasará. Y por último, que es la fase final y es el análisis prescriptivo y es ya yo poder trabajar para que algo pase.
teniendo claro qué pasó, qué va a pasar, bueno, qué es lo que yo quiero que pase. Como les dije, vamos a estar trabajando en estas dos fases, tanto la descriptiva como la predictiva. Y veamos algunos ejemplos prácticos de analítica. Me voy a centrar entonces en el ROI. Ya vieron que el GIN-ROI es uno de los KPIs fundamentales, uno de los elementos a medir, porque están asociados en esos factores principales de éxito de un retail. Y aquí nos hacemos una serie de preguntas. ¿Tengo muchos SKUs? ¿Cuál es mi surtido ideal? ¿Cuál es la rotación ideal que debo de tener? ¿Cómo disminuyo mis días de inventario? Ya sabemos que ahí está la mayor parte de la inversión que yo tengo en un retail, en inventario. En la medida en que yo logre optimizarlo, pues voy a disminuir costos. ¿Cómo puedo darme cuenta si estoy perdiendo ventas por agotados? ¿Cómo es esa relación con los proveedores que me permitan un buen apalancamiento para yo mantener un stock equilibrado? Tengo demasiado capital de trabajo en estos inventarios. Entonces, fíjense que todas estas preguntas debería respondérmela mi sistema de analítica o mi sistema de inteligencia de negocios. Pero adicional a esto, es cómo yo comienzo a plantear una serie de estrategias alrededor de esto. Comencemos con algunas aplicaciones importantes. Fíjense que yo les hablaba de los dos mundos, el mundo descriptivo, de mirar qué pasó, y el mundo predictivo, de mirar qué va a pasar. Y esa relación entre esos dos mundos es la que me va a permitir realizar una gestión eficiente. Vámonos al mundo de la predicción. En mi ROI, en mi gestión de inventarios, es muy, muy importante utilizar lo que nosotros llamamos la predicción de la demanda. Aquí el desafío es cómo somos capaces de anticiparnos a esa demanda. ¿Cómo logramos reducir nuestros inventarios y mantener un stock equilibrado? Y la analítica nos permite, mediante métodos de pronósticos, aquí ya nos estamos metiendo en modelos matemáticos, modelos científicos que me puedan realizar un pronóstico basado en una serie de variables. Variables como patrones de compra, factores de estacionalidad, de clima, etcétera. Existen muchas variables que nos van a permitir realizar un pronóstico. En la medida en que yo conozca todo esto, tenemos una ventaja de poder mirar y anticiparnos a lo que es la demanda. Y anticiparnos a esta demanda definitivamente nos presenta una serie de ventajas en el stock, lo que ya hablamos, mantener un stock equilibrado, no tener pérdidas por agotados, tener los productos necesarios para nuestros clientes. Entonces, fíjense que ahí ya estamos entrando en todos estos temas que hacen exitoso el retail basados en esto. ¿Y cómo se logra? Con información, utilizando estos modelos que me permitan gestionar bien el inventario, realizar segmentaciones, cómo son los grupos de artículos que debo manejar dependiendo de mis clientes, dependiendo de su geografía, de sus gustos, etc. Entonces, la predicción de la demanda es uno de los primeros ejercicios importantes en analítica para lograr un retail exitoso. Veamos un segundo ejercicio, una segunda aplicación básica y muy importante, y es el conocimiento del shopper. ¿Cuál es el desafío? Realizar un análisis inteligente de los datos que me permitan conocer, obviamente, mi shopper. Aquí ya no hablamos ni siquiera de personalización, aquí estamos hablando ya de micropersonalización. ¿Cómo a través de toda la información que podamos tener? Y aquí sí nos movemos en los dos mundos. Nos movemos en un mundo descriptivo donde sabemos mediante nuestra facturación qué compra, cuáles son sus gustos, cuáles son sus momentos de compra, cuáles son sus montos. Todos esos elementos me dan un conocimiento del shopper, pero adicional a eso, yo necesito capturar por fuera una serie de información muy valiosa. ¿Qué es lo que está necesitando? ¿Qué está buscando en ese momento? Y todo eso es lo que me va a permitir realmente implantar un sistema de correlación. Volvemos a lo mismo, aquí es donde entran esos modelos matemáticos que puedan correlacionar toda esta información que acabamos de mirar. Posición física del cliente, estrato, cuál es su capacidad adquisitiva,
cómo ha sido su comportamiento de compra y poder comenzar a tener un conocimiento todavía mucho más personalizado de mi shopper. Recuerden, micropersonalización. Dos ejercicios prácticos que tenemos a nivel de analítica para todo este tema de retail. Miremos otro muy importante. Obviamente, en el retorno de la inversión, siempre estamos buscando mejorar los márgenes, ¿sí? Aumentar nuestra rentabilidad. Pues sí, qué mejor práctica y es aumentar las transacciones. Y en las transacciones hay un ejercicio muy típico que es promociones inteligentes. Pero cuando hablamos de promociones inteligentes es ir un poquito más allá de lo que es una venta cruzada, que típicamente utilizamos. Y es implementar realmente un sistema de inteligencia promocional. Esto requiere una serie de reglas de negocio para yo poder mirar en tiempo real cómo comienzo yo a manejar estas promociones con mi shopper. Es decir, cupones de descuento ya personalizados porque conozco muy bien al shopper, analizando su patrón de consumo, analizando en tiempo real cuáles son sus necesidades. Entonces yo con eso comienzo a generar una microsegmentación, a hacer una promoción todavía mucho más inteligente, más orientada realmente al objetivo que queremos, conociendo estos clientes, si son de un consumo muy alto, de un consumo muy frecuente o no, cuáles son sus gustos, en qué momento, en qué temporadas. Fíjense que aquí ya estamos hablando que estas promociones comienzan a ser mucho más inteligente, más en línea, que nos permita a través de toda la tecnología que ya miraremos más adelante, poder realizar todo este manejo promocional. Bien, 3 puntos importantes de analítica que van a favorecer todo este manejo del retail. Adicional al ROI, que fue uno de los elementos que vimos, pues existen otros elementos importantes como es el análisis de marca y servicio. Y aquí la analítica es muy, muy importante. La aplicación específica es el análisis de redes sociales. Fíjense que ya sabemos, no solamente por lo que está pasando actualmente, sino que en redes sociales se mueve una serie de información muy valiosa para los retail. Entonces aquí el desafío es, ¿cómo me estoy moviendo yo? ¿Qué tráfico estoy generando? Y sobre todo, lo importante en redes sociales es que me permita conocer cómo es mi reputación en esas redes. ¿Qué es lo que se está hablando de mi negocio? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Cómo se están moviendo las categorías de mi portafolio en redes? ¿Realmente mi shopper está orientado a esas categorías o ya está buscando alguna característica especial en mi portafolio? Y eso es muy importante conocerlo, porque todos los elementos de innovación tienen que orientarse hacia esos gustos del shopper, hacia lo nuevo que están buscando. Y un punto, una fuente de información muy importante son las redes sociales. Por eso es que la analítica para este tema cuenta con lo que llamamos un proceso de analítica de texto o un modelo de analítica de texto que nos permite categorizar todos esos resultados, todos esos comentarios, toda esa información que se está moviendo en redes para yo poder plantear estrategias y conocer qué se habla bien, no se habla bien, y qué oportunidades de negocios se están moviendo en redes sociales. Hay una información súper valiosa para esto y es muy importante aplicarlo. Ahora, comercio electrónico. Todos ya lo sabemos. El comercio electrónico ahora es un canal que ha cobrado mucha relevancia. Hay algunas compañías que definitivamente pues nacieron en este medio virtual. Hay otras que llevan ganado mucho espacio en todo lo que es e-commerce y hay otras que apenas están comenzando. Pero definitivamente es un tema que hay que trabajar. Estoy generando un tráfico ideal, de dónde viene, cómo aumento, cómo mejoro ese porcentaje de conversión, cómo aumento mis transacciones. Fíjate que en este canal virtual se trabajan una serie de KPIs también que están midiendo continuamente cómo es el comportamiento. Igual, tanto en la parte física como en
en este canal virtual, hay que estar monitoreando cada uno de esos KPIs. Y aquí, lo mismo, cobra mucha relevancia el concepto que llamamos omnicanalidad. ¿Cómo puedo yo, a través de todo este análisis de información, permitir que yo tenga una información, sea en una tienda física, o sea en un sitio virtual, una información completa de mi shopper que me permita entregar la misma experiencia y al mismo tiempo realizar una serie de ventajas entre un canal y otro? ¿A qué voy? En el análisis de e-commerce, para cómo impacta la analítica. Uno primero trabaja todo lo que es el tema de inteligencia de negocios, y ahí, como en los demás, ustedes ya vieron que tenemos una serie de KPIs donde los estamos midiendo, cómo me fue en conversión, cómo me fue en tráfico, etcétera. Y todos esos elementos siempre convergen a poder yo tomar decisiones y decir, si voy mal en este KPI, ¿cómo lo puedo mejorar? ¿Qué estrategia planteo? Esa es la primera fase que se trabaja. Pero aquí yo les quiero presentar es cómo nosotros podemos comenzar a profundizar un poco más. Obviamente el insumo va a ser ese. El insumo es el análisis de esos KPIs, que lo llamamos un análisis descriptivo. Pero con ese insumo lo que buscamos es mejorar y qué estrategia plantear. Entonces aquí entran algunos otros modelos o métodos más bien, como es el Deep Learning, y es un análisis más a profundidad. Fíjense cómo yo puedo combinar la información que tengo en mi sistema físico de los KPIs de resultados en cuanto a conversión, etcétera, pero con la posibilidad de yo hacer una integración de otra información que viene por fuera. ¿Como cuál? Conocer yo mi cliente, mi shopper, qué necesidades tiene, qué está navegando, qué está buscando, en qué momento. Entonces ahí estoy uniendo toda esa serie de información y conocimiento unido a la información que yo tengo en cuanto a patrones de compra, a productos, a montos, etcétera, para poder lograr ya una interacción entre los dos mundos. Y yo poder ofrecer, tan pronto tengo información que mi shopper está en una tienda, saber que él, qué estuvo buscando. Y si eso lo estuvo buscando, de mi portafolio de productos, yo, ¿qué le puedo ofrecer? Porque yo ya conozco qué busca, cuáles son sus gustos, cuáles son sus montos, y también conozco internamente cuál es mi portafolio. De ese portafolio, cuál puedo generar promociones rápidamente, y si yo ya sé que el cliente está en este momento en la tienda, pues de inmediato puedo enviarle, y es una tienda tanto física como virtual, enviarle una promoción y decirle, este producto que estás buscando lo tenemos con estas características, con estas condiciones, y adicional a eso sabemos que tu gusto es este y está muy asociado. Entonces fíjense que es una combinación de información tanto interna como externa y de algunos elementos ya tecnológicos que van a permitir unir todos estos elementos. Y ahí es donde es muy, muy importante la analítica. Y ahí es donde apoya todos estos objetivos que hablábamos importantes para poder lograr que mi retail sea exitoso. Y ahora, con todos estos cambios, con todas estas nuevas realidades, volvemos a lo mismo. Es necesario trabajar, analizar toda esta información. Aquí ya las decisiones se tienen que tomar basados en esa información, con el conocimiento de estos datos, con este mundo de, de datos descriptivos, de saber lo que pasó, pero también pensando en cómo podemos nosotros predecir qué va a pasar y con eso montar estrategias para poder realizar, hacer un trabajo de lo que yo quiero que pase. Ahí es donde la analítica entonces es totalmente importante y relevante en este momento. Y para cerrar el webinar, yo quiero hacer la invitación de, bueno, revisen, por favor, cómo están, qué información analizan, en qué fase del análisis están,
Recuerden las fases que hay y que lo que buscamos siempre es poder lograr, unido a lo que pasó y a lo que va a pasar, en poder tener modelos para que me permitan desarrollar estrategias de lo que yo quiero que pase en mi retail. La analítica entonces es un factor importante y se suma como uno de los factores más importantes que hay dentro de la solución de este retail éxitos. Vuelvo y les digo, la propuesta o la invitación es revisen cómo están, revisen qué tipo de aplicaciones encuentran ustedes interesantes en analítica para aplicar en sus compañías. En cada una de las esquinas de estas 8 claves importantes en retail, existen aplicaciones, no solamente las que vimos aquí en ROI, las que vimos en manejo de marca o e-commerce, sino que en cada uno de esos puntos existe alguna aplicación importante donde ustedes pueden sacar una ventaja competitiva en el mercado. Bueno, les agradezco mucho. Vale, Walter, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartirnos todo tu conocimiento. Sin lugar a dudas, para toda la comunidad de expertos en retail, eh, saber que existe una data que en algunos casos no le sacamos el mejor provecho. Sin lugar a dudas, todo lo que nos has dicho es que esa analítica, llevándola desde conceptos de la analítica descriptiva, desde la analítica predictiva, con muchos modelos que muy bien los enumeraste y que van a estar ayudando a las compañías. Sin lugar a dudas van a hacer que las estrategias que se tengan, no solamente de parte de los retailers, ya sea de retailers de productos de gran consumo, de modelos de descuento duro, de modelos de retail más básicos, de modelos de retail especializados como el retail de la moda, category killers. Sin lugar a dudas, también las marcas que venden a través de estas redes de intermediación van a tener unos esquemas mucho más estratégicos, siempre utilizando la data, la analítica artificial en todas esas fases que nos contaste para hacer una estrategia muchísimo mejor. Así que, Walter, muchas gracias por compartir todo tu conocimiento, que sabemos que es muy valioso para toda la comunidad. Para ti, nuevamente, gracias, y para todas las personas que están disfrutando de este webinar que tan generosamente estás poniendo al servicio de la comunidad. Para todas estas personas también, muchas gracias. Muchas gracias a todos.